Bien, vamos a considerar ahora qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, un oscilador armónico con un resorte y una masa de M, un resorte constante K, pero en este caso, bueno, esto se desplaza en I, puse I positivo por ese lado, pero esto actúa todo bajo la acción de la gravedad. Bien, esto está sometido a esta fuerza. Entonces veamos, repasando, los grados de libertad es uno. Mi coordenada generalizada es I. Bien. Y entonces, veamos una cosa. Eh, ¿Cuál sería mi energía cinética en este caso? Mi energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad. La velocidad va a ser solamente el desplazamiento en I, así que va a ser I punto al cuadrado. Y mi energía cinética, mi energía potencial, va a ser un medio. Vamos a tener dos tipos de energía potencial en este caso. La energía potencial elástica y la energía potencial gravitatoria. Entonces, la potencial elástica va a ser un medio de K por I. Recordemos, a ver, pusimos acá I igual a 0 en la posición de equilibrio. Entonces, en cuanto a lo que se desplace de ese valor I, voy a tener energía potencial elástica, un medio K por I al cuadrado. Y por el sentido que le estoy dando ahí en este caso, y podría haber puesto otro, en la medida que aumente el desplazamiento en I, va a disminuir la energía potencial gravitatoria. Así que acá un signo menos. Entonces, menos M por G por I. Para tener en cuenta la energía potencial gravitatoria que disminuye a medida que aumenta el valor de la coordenada generalizada I. Entonces, la expresión para mi lagrangiano, que recordemos que es la energía cinética menos la energía potencial, me va a quedar como m sobre 2 por i punto al cuadrado menos k sobre 2 por i al cuadrado más m por g por i. Entonces, aplicando la ecuación de Euler-Lagrange, tenemos la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a i punto en este caso, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a i igual a 0. Entonces, bien, veamos en qué términos de mi expresión del lagrangiano tengo i punto, únicamente acá. Entonces esto me va a quedar m sobre 2 por 2i punto, menos. Tengo i en estos dos términos, así que vamos a ver. Para este término me quedaría menos k sobre 2 por 2i más, en este caso la derivada de mg por i es mg. Y todo esto igualado a 0. Entonces acá, simplificando y derivando acá con respecto al tiempo, me queda m por i punto punto. Distribuyendo este menos, me va a quedar más k por i menos m por g es igual a 0. Bien, entonces vemos que otra vez tenemos una EDO de segundo orden, pero en este caso es no homogénea. Podemos reacomodarla y escribir m por i punto punto más k por i es igual a m por g. Vemos que es no homogénea, por acá tenemos un término de fuerza y por eso podemos hablar de una vibración forzada. Entonces, la solución completa va a ser I, va a ser igual a la solución I de la ecuación homogénea, es decir, si acá tuviéramos un 0, más el componente I de la ecuación forzada. Bien, para la ecuación homogénea, vamos a recordar lo que habíamos hecho en un video anterior. Podemos proponer una solución del tipo que I es igual a E a la omega t.
Y esto se va a encajar bien si acá tuviéramos un 0 de este lado. Reacomodando también podemos escribirlo de una forma completa, nos va a quedar C1 por coseno de omega t más C2 seno de omega t. Esto sería la I homogénea, para la I homogénea. Para la I forzada, lo que vamos a usar es el método de los coeficientes indeterminados. Para esto vamos a considerar este término de fuerza, que es igual a m por g. Entonces, vamos a plantear una I forzada que va a ser igual a coeficientes indeterminados, d sub 0 más d sub 1 por t más d sub 2 por t cuadrado, y así hasta el orden que necesitemos. Pero como esta es orden 1, solo voy a necesitar este término de orden 1 y todos estos no los voy a utilizar. Entonces, finalmente me va a quedar que mi I forzada es igual a un coeficiente de sub 0. Por lo tanto, mi I punto forzada va a ser igual a 0 y mi I punto punto sub f también va a ser igual a 0. Si esta la reemplazo en la ecuación original, en la ecuación diferencial original, lo que me va a quedar es 0 más k por, en lugar de i, voy a reemplazar este valor de i sub f, que me queda d sub 0, y va a ser igual a m por g. De acá puedo despejar y decir que d sub 0 es igual a m por g sobre k. Entonces, recordando que mi solución va a ser I es igual a I homogéneo más el componente forzado, la solución completa me va a quedar C1 por coseno de omega t más C2 seno de omega t, es decir, el componente homogéneo, más esta expresión de acá, m por g sobre k. Entonces, lo que vemos es que si no tuviéramos este término, es decir, este término lo único que nos agrega es una ordenada al origen. El hecho de tener una fuerza de este lado que es constante. Entonces, si no tuviéramos este término, que era el caso que habíamos visto antes, íbamos a tener un desplazamiento de este tipo. Y ahora por este término que se nos agregó acá, lo que vamos a tener es que se nos desplaza la posición de equilibrio. Es decir, si la vibración no estuviera forzada por la gravedad, nosotros tendremos una posición de equilibrio en este lugar, pero por efecto de la gravedad, lo que vamos a ver es que el resorte está ligeramente estirado, entonces tenemos un desfasaje en la posición original de equilibrio. Y eso se refleja en esta ordenada del origen que se nos produce para expresar I de t.